será necesario que el trabajador promueva un juicio laboral en el cual argumente que fue despedido injustificadamente. La igualdad y la no discriminación es responsabilidad de todos. Y en caso de renuncia, es importante que los patrones tomen en cuenta los aspectos que nos cuenta en entrevista el coordinador de las secciones Seguridad Social y Laboral de IDC, José Juan Ríos. ¿Qué se entiende por nulidad de la renuncia? Para entender esta figura, habría que definir qué es nulidad, y lo podemos entender como la falta de valor o efecto de un hecho y que por ende no debe de surtir efectos legales. Ahora, por renuncia, esta es la voluntad unilateral del trabajador que libremente decide separarse de su empleo. Es decir, que no existe vicio como violencia física ni mental. De ahí que por nulidad de la renuncia se infiere como el proceso judicial iniciado por el trabajador en el que argumenta que fue despedido injustificadamente por parte del patrón y solicita que no se le dé valor probatorio a la renuncia que firmó, ya que esta no fue voluntaria. ¿En qué supuestos una trabajadora podría solicitar la nulidad de la renuncia? Existen varios supuestos. Podemos partir desde los generales hacia lo particular. En cuestiones generales, que su voluntad de separarse de su empleo no es válida por existir un vicio en su consentimiento, fue obligada e inclusive recibió instrucciones para firmar la renuncia, desconoce el contenido y firma de la renuncia, o bien que un documento fue alterado o recortado. Ahora, en particular, que recibió por parte del patrón una violencia física o mental, por ejemplo, algo como acoso laboral, inclusive hostigamiento, o fue víctima de discriminación y que la obligaron a esas conductas sistemáticas del patrón, la obligaron a renunciar. Que estaba embarazada cuando supuestamente renunció, y esto va a implicar que el patrón acredite que pues, la renuncia fue libre y espontánea, es decir, tienen que en el juicio tendrán que aportar elementos de convicción adicionales. No bastaría con que en el juicio exhiba la renuncia al patrón, sino que tendría que dar más pruebas de que realmente la trabajadora expresó su voluntad de separarse del empleo. Y también la trabajadora puede alegar cuestiones que sufría a lo mejor de una enfermedad al momento en que se dio la supuesta renuncia. ¿Qué tan avanzados están los criterios judiciales respecto a la nulidad de la renuncia, tratándose de discriminación? Existe un avance significativo, si bien no podremos hablar que hay un gran avance, pero sí hay ya criterios judiciales importantes, porque ya los tribunales colegiados de circuito determinaron el deber de la autoridad de juzgar con perspectiva de género o de redistribuir la carga probatoria, es decir, que el patrón acredite que no hubo un acto de discriminación y por lo tanto que en el juicio laboral no solo se tenga por acreditada la renuncia porque el patrón exhibió el documento donde está plasmada la firma del trabajador. Ahora, para ello va a ser necesario que el trabajador o la trabajadora presente indicios en el juicio laboral de los actos de discriminación. Por ejemplo, que el trabajador estaba enfermo durante la supuesta firma de la renuncia, para que eso denote a la autoridad laboral que no es creíble que el trabajador estando enfermo pretenda renunciar. ¿Por qué? Porque cuando está enfermo necesita de la protección
de la seguridad social y además de percibir un salario. O bien hablando de la empleada que acredite que estaba embarazada durante el tiempo en que se supone firmó la renuncia. Eso también le va a dar un indicio a la autoridad judicial de que no es creíble que una trabajadora embarazada renuncie, porque precisamente en ese momento necesita de una protección especial en cuanto a la atención médica y el ingreso para que pueda subsistir. De esto, entonces entendemos que los tribunales colegiados han determinado que dentro del juicio no se sigan las reglas que se tenían anteriormente y sobre todo se valoren todas las pruebas con perspectiva de género, pero además que esa autoridad, los tribunales laborales o las juntas de conciliación que todavía tienen pendientes de resolver los juicios, soliciten u ordenen el desahogo de pruebas o ciertas diligencias que se consideren pertinentes para vislumbrar la situación de vulnerabilidad o discriminación a la que está o esa discriminación de que hizo la trabajadora, que manifestó la trabajadora en la demanda. ¿Cómo se impugna la renuncia? Será necesario que el trabajador promueva un juicio laboral en el cual argumente que fue despedido injustificadamente y señale que si bien en su momento firmó una renuncia, que ésta no se tenga por válida y señale los motivos por los cuales no se debe tener por válida. Ya mencionaba, por ejemplo, que la trabajadora estaba embarazada cuando la obligaron a firmar la renuncia, o bien que al momento de la contratación le obligaron a firmar esa renuncia, que es una práctica muy común entre los patrones, que al momento de contratar a los trabajadores también les hacen firmar la renuncia o bien les hacen firmar documentos en blanco, no sé, tamaño oficio, con un texto en la parte de arriba, para que cuando se da el despido del trabajador se imprima el texto de la renuncia, se recorte ese documento oficio y ya quede como un documento tamaño carta, y en ese espacio en blanco se imprime la renuncia, el texto de la renuncia que supuestamente decidió el trabajador firmó. Entonces, es a grosso modo en cómo se va a impugnar. Y a partir de ahí, el juzgador valorará todas las pruebas, los indicios que le hagan llegar, dependiendo de lo que se esté argumentando, y al emitir la sentencia se va a señalar porque se le condena al patrón a indemnizar al trabajador por el despido injustificado o a reinstalar al trabajador, y se tendrá que pronunciar sobre la invalidez de esa renuncia. Muchas gracias a nuestro especialista por tan importante información y nos vemos en la siguiente edición con más invitados. Si te gustó este video, deja tu like y comentarios, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.